Ivan, I'm not so sure he has certain what he's going to do. My guess is he will move in. He has to do something. Ni el presidente norteamericano confía en que los esfuerzos diplomáticos eviten la intervención militar de Rusia en Ucrania. Él mismo dice que cree que Rusia hará algo, aunque nadie prevé una respuesta militar de Estados Unidos ni de la OTAN. Se prepara para una respuesta diplomática en forma de fuertes sanciones, también de ayuda militar que ya han prometido Reino Unido y Canadá. Rusia acumula ya 175.000 militares en su frontera con Ucrania y en la vecina Bielorrusia e insiste en que Occidente es la que está provocando esta situación. Suenan tambores de guerra en la frontera de Europa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mientras la otra guerra que llevamos 2 años librando contra el COVID nos deja hoy cifras para el optimismo ante una bajada de los contagios que se repite por segundo día consecutivo. Nadie se atreve a lanzar las campanas al vuelo, pero si se mantienen estas cifras podríamos confirmar que por fin hemos empezado a bajar el pico de esta sexta ola. Ayer fue el primer día que tras 11 semanas consecutivas la incidencia acumulada a 14 días fue inferior. La incidencia acumulada ha bajado en todo el país, aunque hay comunidades que rompen de nuevo esa tendencia a la baja. Con prudencia, queda por ver si se produce un descenso rápido, como en Sudáfrica, o alcanzamos un valle en las cifras al estilo del Reino Unido, que mantiene un número estable de contagios sin conseguir que desaparezcan del todo, y que parece a priori la opción menos deseable porque no libera de presión al sistema sanitario. Pero la respuesta de los británicos no va a ser la de aumentar las restricciones, sino todo lo contrario. El día 27, dentro de justo una semana, el Reino Unido va a anular todas las restricciones, incluso la obligatoriedad de la mascarilla. Una muestra de optimismo o de temeridad. No es la primera vez que ocurre. En la primavera pasada, el gobierno de Boris Johnson tomó la misma medida, el Freedom Day, y luego tuvieron que volver atrás. Veremos lo que ocurre porque lo que pase aquí va a influir directamente también en nuestra economía. El mundo, mientras tanto, empieza a tener comunicación con el archipiélago de Tonga y a conocer la magnitud de la erupción del volcán que ha arrasado una isla que podría haber provocado muchísimos daños. Por lo pronto, con una imagen que nos es familiar, la de las cenizas sepultando poblaciones enteras. Por lo pronto, solo se han hecho oficiales 3 muertes, pero la situación podría ser mucho peor. Los países más cercanos, como Australia y Nueva Zelanda, ya están enviando barcos y aviones con ayuda inmediata para este archipiélago. Y noticias esperanzadoras, como decimos, respecto al COVID. Los datos indican que la variante Omicron podría haber pasado ya el pico de contagios. Esto es que podría haber empezado el descenso en el número de casos. Miguel Vega, ¿qué dicen esos datos? Sí, segundo día consecutivo que cae la incidencia acumulada en nuestro país y lo hace 50 puntos en las últimas 24 horas y se sitúa en 3.286 casos por 100.000 habitantes. Misma tendencia en estas últimas 24 horas en Canarias, que caen 20 puntos y se sitúa en 2.875 casos por 100.000 habitantes. Pero hemos querido hacer un ranking de esas comunidades que tienen la incidencia acumulada disparada y la tiene por encima de los 5.000 casos por cada 100.000 habitantes. Navarra, 5.700, Aragón, 5.700 también, Euskadi 5.300 y Murcia más de 5.100 casos por 100.000 habitantes. Por eso la ministra de Sanidad, Carolina Darias, pide cautela y seguir consolidando estos datos para hablar de ese pico de la sexta ola. Esperar la consolidación de esta bajada que, si es así, indicaría que ya hemos alcanzado el pico máximo de incidencia de esta onda epidémica o que al menos estaríamos ya muy cerca de ese punto. Por tanto, segundo día consecutivo de bajada, pero prudencia y esperar a la consolidación. Pero al mismo tiempo, Miguel, un dato inquietante. Los contagios aumentan entre los niños, los menos vacunados aún. Sí, los expertos aseguran que en los últimos meses han incrementado las hospitalizaciones de los niños. Vamos a hacer un repaso desde el inicio de la pandemia. Han ingresado en los hospitales 3.872 niños de entre 0 a 10 años. Desde el 14 de octubre hasta el 2
hasta el 12 de enero se han ingresado un 25%, se han incrementado un 25% estos ingresos. Un total de 985 niños han ingresado en estos 3 últimos meses de esta pandemia. Pero cifras mucho más duras nos deja Cataluña. Asegura que tienen una media de 33 ingresos de niños de entre 0 a 10 años cada semana. Desde el 22 de diciembre al 29 de diciembre, es otro dato duro que nos deja esta sexta ola de la COVID-19, han ingresado en los hospitales más de 152 niños. En Canarias actualmente hay 14 niños de entre 0 a 10 años hospitalizados. Y aunque en general las cifras pueden estar bajando en nuestro país, a nivel mundial el COVID sigue matando. 160 personas el último día en España, 6 de ellas en Canarias. Lo mismo ocurre en otros países, incluso a mayor nivel. Sí, vamos a hacer un repaso por esos países que siguen con la incidencia disparada, los contagios en máximo de las últimas 24 horas y también con cifras muy duras de fallecidos. Alemania notifica en la última jornada más de 133.000 nuevas infecciones y 234 fallecidos. Francia, con los contagios completamente disparados, más de 436.000 en la última jornada y 231 fallecidos. Italia, más de 192.000 y 380 fallecidos. Portugal, 52.033 fallecidos. México notifica la cifra más alta desde el inicio de la pandemia, más de 109.000 nuevas infecciones y 643 víctimas mortales. Y Brasil, rozando esos 200.000 infecciones y con más de 320 fallecidos. El 27 de enero Reino Unido elimina la mascarilla en espacios públicos y la cuarentena obligatoria para los infectados. Es un nuevo paso a la normalidad y convierte al país, según el gobierno, en el aventajado de Europa. No es el final del camino y no deberíamos ver esto como la línea de meta, porque no podemos erradicar este virus y sus variantes futuras. En cambio, debemos aprender a vivir con la COVID de la misma manera que hemos aprendido a vivir con la gripe y estamos estableciendo nuestro plan a largo plazo para convivir con la COVID-19 esta primavera. El fin de las restricciones que consideran algunos virólogos en el país muy temprana. Estábamos preocupados hace meses cuando observábamos entre 25 y 30.000 casos por día. ¿Por qué deberíamos estar más tranquilos cuando tenemos 3 veces esos niveles de infecciones? Creo que todos nos hemos dejado llevar por una falsa sensación de seguridad y creo que debemos tener cuidado y asegurarnos de que el mensaje sea que todavía estamos en un momento muy delicado. El 30 de enero los portugueses tendrán que elegir nuevo gobierno y el Ejecutivo en funciones ha recomendado que aquellas personas infectadas acudan a votar en las franjas establecidas o lo hagan con mascarilla. Las mesas electorales tendrán equipos de protección. Un confinamiento obligatorio. Como protesta ante las restricciones y las limitaciones por Omicron, en Países Bajos varios museos se han convertido en peluquerías improvisadas. El gobierno, tras un mes de bloqueos, permitió este fin de semana la apertura de gimnasios, peluquerías y tiendas, pero mantuvo cerrados cines, teatros y museos. Nueva Zelanda, uno de los países más restrictivos desde el inicio de la pandemia, ha anunciado que prepara restricciones pero descarta el confinamiento nacional. Entre algunas de las medidas se impondrá el uso de la mascarilla y se limitarán las reuniones. El país aún no ha detectado casos de Omicron. Que no todo el mundo soporta igual la presión es algo que tenemos claro. Y un ejemplo lo encontramos en este presentador en México criticando, con su propio estilo, al tenista Novak Djokovic y de paso a los que son reticentes a vacunarse o a usar la mascarilla. Vean. Malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas. Quizá no llamemos tanto la atención, pero en este plató nos tomamos las cosas con un poquito más de tranquilidad, y ya se lo decimos, con más serenidad, que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Bueno, para eso preguntamos a expertos, como el doctor e investigador Juan José Badiola, es director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, doctor Badiola, ¿me escucha?
Sí, pero nosotros a usted no. Vamos a tratar de mejorar esta comunicación porque queremos hablar precisamente con el doctor Badiola, especialista en este tema, precisamente de esta situación por la que está pasando ahora mismo, en concreto nuestro país. Podríamos estar pasando ese pico de esta sexta ola que podríamos estar llegando ya a descender el número de casos. Sabemos que hay dos formas de hacerlo, al estilo sudafricano, bajando el índice de contagios muy rápidamente, ese sería el más deseable. Luego está el sistema del Reino Unido, que se ha quedado como en un valle, es decir, han bajado los casos, pero se han mantenido en un número mínimo, pero que no baja, ni sube ni baja en ese punto, pero eso no parece que sea la mejor opción para quitar presión a los servicios de emergencia de los distintos países. Vamos a ver si ahora conseguimos escuchar al doctor Badiola. Él me escuchaba a mí, nosotros a él no. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahora perfectamente. Me alegro, muchas gracias, perdón. Bueno, hay indicios de que estamos pasando el pico de contagios. Estamos diciendo que hemos visto dos formas de hacerlo, a la sudafricana, con una caída bastante rápida, o a la inglesa de una forma quizá menos pronunciada. ¿Cuál cree que se va a dar en nuestro país? Bueno, yo creo que más bien nos vamos a parecer a los británicos, que tienen una caída un poco más lenta, un poco más progresiva. Aquí, claro, la situación de España con respecto a Sudáfrica no es la misma. Ellos tienen una muy poca población vacunada, ellos están menos del 25% y aquí prácticamente estamos llegando ya al 90%. Pero va a ser así. Pero en todo caso, algo que alguna gente eran escépticas, yo lo vengo diciendo hace tiempo, que tenemos que aprender de la experiencia sudafricana y ellos nos han demostrado que hay un momento que el brote alcanza un máximo, y ese máximo pues es el que tenemos este momento y después empezará a decrecer rápidamente. Yo calculaba que iba a ser esta semana o la próxima. Bueno, yo creo que ya hay 12 comunidades autónomas en las que ya se ve una bajada clara de los datos y si eso se mantiene, pues bueno, pues quiere decir que ya hemos llegado ya a la cúspide. Ahora hay que bajar, claro. Claro, eso es lo que se pretende. Pero si hemos bajado ahora es ante un virus tan contagioso, una variante tan contagiosa, ¿es por las medidas que se han tomado o porque ha contagiado a tanta gente Omicron que se está quedando sin combustible, por así decirlo? Pues mire, yo creo que me apunto a la segunda hipótesis, porque realmente las medidas que se han tomado por parte de la Administración no han sido muchas, han sido escasas, y después, hombre, las medidas que cada persona ya había podido adoptar de una forma individual, ¿no? Yo creo que es la propia dinámica de eso y sobre todo el efecto de la vacunación. Esto es lo que yo creo que había que destacar. Lo que ha sido un freno para los contagios y también para el agravamiento, sobre todo para el sistema hospitalario, que es el que se temía que pudiera estar gravemente afectado, no ha sido así. Eso sí, ha colapsado la atención primaria, eso es verdad, pero por lo menos no la hospitalaria. Así que vamos a responsabilizar básicamente a la vacunación. Algunos expertos creen que Omicron ha servido como una vacunación masiva e incluso gratuita, han dicho en algunos aspectos. Hay datos de Alemania que indican que el índice de vacunación ha bajado porque se percibe que es mejor inmunizarse con Omicron que hacerlo con una vacuna. ¿Usted cree que es una buena opción esa que están tomando algunos alemanes? No me parece una buena opción, de verdad. Además, le diré una cosa, me parece una opción de riesgo, porque eso de que es una variante que solo produce casos leves o inaparentes, eso no es verdad. Pregúntenle a estas personas que creen eso, pregúntenle a los responsables de los hospitales y sobre todo de las UCIs, y ya les dirán. Claro, les van a decir que muchos son no vacunados, pero algunos son vacunados y realmente si no estuviera la barrera vacunal y no se hubiera hecho nada, mucha más gente se habría hospitalizado y algunos habrían muerto. Sin embargo, así que esa tesis a mí no me convence. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ya vaticina que una cuarta vacuna, en principio no lo ven recomendable. Usted ya se ha pronunciado a este respecto también. ¿Por qué? Bueno, pues porque mire usted, es que ya en el momento que está Omicron bajando, si la tendencia de bajada es rápida, como parece que va a ser, no tiene sentido vacunarse para afrontar un brote que está en descenso. Lo que habrá que seguir manteniendo es
el porcentaje habitual. Mire, yo continuaría con lo que está previsto, vacunando a las personas de edades que todavía no les ha alcanzado la vacuna, la tercera dosis. Eso sí que lo seguiría haciendo. Pero pensar ahora en una nueva dosis distinta a la cuarta no la veo, salvo que fuera necesario, y las autoridades ya lo dirían, en las personas vulnerables, sobre todo en las personas inmunocomprometidas, pero yo creo que es un poco pronto para hablar de eso, ¿eh? Bueno, imaginemos que se confirma la tendencia a la baja ahora mismo de los contagios, de esta variante de Omicron. ¿Qué nos dice la historia de las pandemias que ocurrirá ahora? ¿Empezaremos a despedirnos de esta o todavía tendremos que ir soportando más olas y quizá alguna otra variante más? Pues me temo que no voy a ser demasiado optimista en mi respuesta, ¿sabe usted? Porque yo creo que lo que nos ha enseñado este coronavirus, el SARS-CoV-2, es que es un virus imprevisible. Y lo que sí que hemos aprendido es que la vacunación ha sido una barrera muy importante. Pero ¿a cuánta gente le ha llegado la vacunación? ¿A qué sectores del mundo le ha llegado? Nos ha llegado a los países ricos. Alrededor, pues fíjese usted, el continente africano, el continente asiático, incluso el continente americano. Hay mucha gente que todavía tiene unos porcentajes de vacunación mínimos. Fíjese que hasta Sudáfrica, que es un país, pues hombre, bastante rico y ya diríamos que desarrollado, tenía el 25% como máximo hasta hace poco. Entonces yo creo que nuestra tarea ahora mismo va a ser, vamos a extender la vacunación a los países que no tienen recursos. Y mientras tanto, fíjese usted, estoy convencido que vendrán alguna nueva variante. ¿Cómo será? Eso es lo que no sabemos. No sabemos cómo va a ser. Así que los que dicen que esto ya se acaba, yo no participo de esa opinión, sinceramente. Bueno, pues no es lo más optimista que hemos escuchado, pero bueno, hay que hablar con franqueza de esto. Con optimismo tampoco se gana la enfermedad, ¿eh? No. Se gana con datos reales. Mira, a mí lo que ahora me preocupa es vamos a acabar con Omicron y va a acabar sola, o sea, decir, porque la tendencia a la baja, yo creo que a mediados en el mes de febrero vamos a acabar prácticamente cuando digo acabar, me refiero a reducir sustancialmente los casos por Omicron. Ahora bien, ¿se puede asegurar que no va a venir ninguna variante, usted cree, de aquí al verano? Pues yo no lo aseguraría, sinceramente. Me gustaría que no viniera. Lo que tenemos que estar es preparados. ¿Para qué? Para su detección precoz, allí donde haya variantes que pueden tener ese potencial, y actuar lo más rápidamente posible. Y algo que me preocupa mucho, fíjense usted, habrá que empezar a controlar el tráfico aéreo en aquellos sitios donde hay que hacerlo, porque es que si no, bueno, ¿por dónde han llegado los casos de Omicron? Pues por la vía aérea, así de claro. Pues si no se ha hecho hasta ahora, doctor, sí. Veremos con la siguiente variante si ocurre. Si no se ha hecho hasta ahora esto del tráfico aéreo, veremos qué ocurre más adelante. Muchas gracias por atendernos y por la claridad con lo que nos lo ha explicado, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Un placer hablar para los espectadores canarios. Bueno, pues tenemos todavía muchas cosas que contarles. Vamos a ir hasta La Palma, vamos a ver las novedades que hay en torno a la exclusión marítima y nos vamos a ir a otro sitio con el que, miren, ahora mismo estamos especialmente sensibilizados. Esa erupción en Tonga, de donde empezamos a tener noticias y no son precisamente buenas después de esta enorme erupción en una de sus islas. No tardamos. Bueno, quedan 6 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos aquí en Atlántico Noticias hablando de ese bono de alquiler que comentábamos ayer, un alquiler para jóvenes que se acaba de poner en marcha. Pero surgen muchas preguntas en torno a su solicitud. Miren, vamos a tratar de responder a esas preguntas, pero antes les propongo recordar los requisitos principales de estas ayudas. Primero, aquellas personas que lo pidan tendrán que ser menores de 35 años y no ganar más de 24.318 euros al año. Hay que vivir en régimen de alquiler y estar empadronado en ese domicilio. Segundo, la mensualidad máxima que se va a recibir es de 250 euros mensuales y tiene que estar destinada exclusivamente al pago de la renta. Tercero, la vivienda no puede sobrepasar los 600 euros de alquiler, aunque cada comunidad autónoma podrá aumentar ese límite hasta los 900 euros, porque habrá ciudades donde encontrar alquiler por 600 va a ser muy difícil. Y tendrá carácter retroactivo, es decir, aún todavía no se puede solicitar, tardarán varias semanas en hacerse, pero se hará a través de las comunidades autónomas y se podrá hacer con carácter retroactivo hasta enero, desde el 1 de enero de este año. Vamos a aclarar más dudas sobre este bono joven con Antonio Luis González Núñez, CEO
de la asesoría Núñez. ¿Qué tal, señor Núñez? Buenas tardes. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, primera pregunta. ¿Puedo recibir ayuda si soy propietario de una vivienda? Hombre, el criterio no se plantea respecto de propiedad o no, sino de rendimiento, de tener determinado importe. Es lo que llaman el IPREM. El IPREM es el indicador público de rentas de efectos múltiples. Eso implica que si superamos los 24.000 euros ya estaríamos excluidos. Se entiende que los propietarios como tal tienen patrimonio en su declaración de la renta, tienen importes superiores y por lo tanto, si bien hay una pequeña laguna que hay que aclarar una vez que ya las comunidades aprueben su propio normativa, pero se entiende que a los propietarios no solamente serían para inquilinos que cumplan los criterios, como tú inicialmente bien decías, es decir, entre mayores de 18 y menores de 35 años que puedan estar en situación de alquiler. Otra duda, ¿qué puede surgir? ¿Qué pasa si me mudo una vez he conseguido la ayuda o en mitad del año que está en curso? No habría problema siempre y cuando se sigan cumpliendo los criterios, pues hacer la notificación y en este caso se puede seguir con el nuevo contrato, habiéndolo firmado. Antes se supone que son 15 días, pero bueno, son las comunidades autónomas las que plantearán el reglamento cómo debe ser, porque ese efecto retroactivo se plantea que como todavía las comunidades no lo han reglamentado, implementado sí. Y se ha sido pues el día 18, se entiende que serán 3-4 meses lo que tarde en funcionar. Entonces, por lo tanto, Antonio, va a depender de cada comunidad autónoma el límite, cuestiones como el límite de la cuantía que vayamos por ejemplo, a poder pagar de piso para recibir la ayuda. Se supone que serían esos 250, que el importe total que se reciba va en función de esos 24.000 euros. De todas maneras, esas cuantías para los límites de la unidad familiar pueden ser superiores en cuestión de si si es familia numerosa, o se tiene alguna discapacidad, o si la familia numerosa es familia numerosa especial o discapacidad severa. Y también en caso de que sea por tema de desplazamiento. Lo único es que se tiene que estar dentro de ese alquiler, estar empadronado para poder cumplir. A ver, Antonio, me quedan varias preguntas, tenemos mucha curiosidad con esto y poco tiempo. ¿Qué ocurre si alquilo una habitación y no un piso completo? Pues en principio ya no habría problema, se podría alquilar perfectamente. Ahí la cuantía como máximo, independientemente de que se pueda establecer por las comunidades un límite superior, sería solo de 300 euros, pudiendo, si las comunidades lo estiman oportuno, en sitios donde haya pues, mayor presión inmobiliaria, que puede llegar hasta los 450, y si se tienen y se ponen los criterios, no habría problema. Lo único que ahí, para computar los ingresos, ya no serían los ingresos de la unidad familiar, sino que serían los ingresos a nivel particular, personal. Por lo tanto, cumples con el mismo criterio de no superar los límites del IPREM y no habría problema para poderlo hacer. Y otro tema importante, en caso de recibir la ayuda, ¿hay que hacer la declaración de la renta? Hombre, evidentemente todo lo que son ayudas públicas pues hay que declararlas y por lo tanto la respuesta es un sí rotundo. ¿Qué ocurre? Que como es a partir de este 1 de año, hasta la declaración del año próximo correspondiente a este ejercicio, es decir, hasta el próximo mes de abril, mayo, junio de 2023, no tendremos que regularizar las cuentas con la agencia tributaria, pero en cualquier caso sí estaría obligado a presentar la declaración de la renta. Bueno, van a surgir muchas dudas, seguro que muchas de ellas las van a tener que resolver ahí a través de la asesoría. Muchas gracias, Antonio Luis, por habernos... Intentaremos que así sea. Les toca trabajo por delante. Gracias, una tarde más. Antonio. Bueno, novedades respecto a la reducción del área de exclusión marítima a solo media milla, en poco menos de 900 metros. Una decisión que permitirá reactivar la pesca en la zona, en la isla de La Palma, en la zona de Tasacorte. Imaginamos que muy buena noticia para los pescadores. Magali Cáceres.
Bueno, pues Roberto, vamos a preguntarle precisamente a los pescadores si la reciben con júbilo esta noticia, que como bien decía, se trata de la reducción a la hora de acercarse a la costa para poder llevar a cabo sus labores. Nos acompaña César Camacho, que es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores Nuestra Señora del Carmen, de la Villa y Puerto de Tazacorte. César, ¿cómo se recibe esta nueva noticia? Hombre, pues como quiera que sea, el que vayan eliminando restricciones, sobre todo una que teníamos el temor de que se alargara en el tiempo, pues sabemos cómo va todo el tema burocrático, pues nos alivia bastante, claro, o sea, el tema de no tener que hacer millas extras cuando nos dirijamos hacia el sur de la isla. Hombre, la costa sabemos que en cuanto la nueva fajana nació la habíamos perdido, pero sobre todo la zona de captura de carnada para cebo del atún, pues bueno, eso era una zona antes bastante buena, que esperemos ahora que finalizó la erupción siga siendo así, y que nos dejen acercarnos a esas cotas de captura que antes no podíamos acceder a ellas por las limitaciones, pues como quiera que sea es una noticia buena para que poco a poco vuelva esto a la normalidad, claro. Porque la problemática de los pescadores en este puerto de Tazacorte no nació con la erupción volcánica, ya lo venían arrastrando con la cuota atunera. Sí, claro, o sea, el volcán fue la guinda al pastel, como yo digo, sobre todo en varios de nuestros compañeros que han sido afectados directamente por el volcán, desalojados y demás, a lo cual se unió pues las cuotas de atún impuestas este año, que la verdad esto es una flota que vive prácticamente el 80% de esta flota vive exclusivamente del atún, aunque estén catalogadas en artes menores. Son barcos que prácticamente el 90% de sus ingresos venía del atún y sobre todo de esta especie de la tuna. Entonces pues un año malo ya de captura se nos unió lo del volcán y que fue la guinda al pastel, como se quiere decir. Y a partir de ahora, a la espera de las nuevas cuotas, y se abre una nueva etapa para los pescadores del puerto de Tazacorte. Sí, estamos a la espera, no vemos la cosa con mucha expectativa porque hay todo el tema político y nos vemos con un poco de incertidumbre porque si se mantienen las cuotas de este año, vamos a tener un año bastante mal, vamos a decir así. O sea, las embarcaciones de este muelle que se pueden desplazar hacia otras islas ya están casi todas preparadas para en cuanto se oiga algo de pesca en otras islas ir, a ver si logran capturar algo antes de que se agote esa cuota. Y bueno, esperemos que la cosa se vaya mejorando. Ojalá que sí. César, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos muy atentos al discurrir de todo esto. Gracias. Ok, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, César nos hablaba de damnificados. Él mismo es uno de los damnificados porque la lava durante el primer día, el 19 de septiembre, se llevó también su vivienda habitual. Y así estamos ahora pendientes también de la pesca. Se pueden acercar, pero ya ven ustedes que con eso no finaliza la problemática. No, desde luego que no. Y todavía vemos muchos barcos ahí en el dique seco, muchos barcos de pesca que no han podido faenar como de costumbre. Esperemos que esa situación cambie pronto. Gracias, Magali. Pero La Palma es sin duda una de las grandes protagonistas en Fitur, en Madrid, donde aprovecha el interés que despertó la erupción para promocionarse y remontar la economía afectada por este proceso eruptivo y también por la pandemia. Por lo que se va viendo, Elena Arbelo, La Palma despierta mucho interés en la feria. Sí, la isla de La Palma es una de las protagonistas aquí en el pabellón número 9 bajo el lema Por 1000 razones bonitas. Este espacio se trata donde los visitantes pueden sacarse fotos con los espacios naturales de la isla y así promocionarla. Con nosotros se encuentra el presidente del Cabildo de La Palma. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿cuál es el interés turístico de la isla? Bueno, la isla de La Palma se ha caracterizado siempre por un turismo de naturaleza y también por la calidad de nuestros cielos, el mejor cielo del hemisferio sur y prácticamente uno de los mejores del mundo, donde se instalan los telescopios más importantes del planeta, del hemisferio sur, con el Gran Tecan, y donde también recientemente hemos inaugurado en la isla de La Palma una potente infraestructura turística como es el Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, que aprovecho a todos a invitarles. Y cómo no, estamos ahora saliendo de una erupción volcánica, la erupción volcánica más joven de toda Europa, que también tendremos que aprovecharla como una oportunidad y un reclamo turística, y espero que eso nos permita que esa oportunidad sea aprovechada por la sociedad palmera, por el sector turístico, para que nos ayude a remontar en esta recuperación tan necesaria para La Palma.
Usted hablaba de la erupción. ¿Ha visto mayor interés por parte de las personas que han venido a Fitur sobre La Palma por la erupción? Bueno, hemos encontrado un cariño enorme, hemos encontrado que justo cuando llegas a IFEMA, lo primero que te encuentras es un cartel gigante de la isla de La Palma, por tanto, pues todo el cariño del territorio nacional con la isla de La Palma. De verdad que nos queda por delante, creo, que un futuro apasionante en cuanto a lo turístico, en cuanto a nos visiten, porque La Palma es atractiva y ha crecido ese interés por la erupción volcánica y tenemos que poner todo el empeño para ello. ¿Y qué expectativas de futuro ven en cuanto a la recuperación? Bueno, nosotros estamos ilusionados de cara sobre todo al próximo invierno con mejor y mayor conectividad con nuestra isla. Estamos hablando que hemos recuperado vuelos con Madrid, que hemos recuperado vuelos con Bilbao, con París. Bueno, son excelentes noticias de mejora, de darle facilidad a todos el que quieran conocer un terreno único, territorio único como es la Isla Bonita, y que les puedo asegurar que sigue siendo bonita, más bonita que nunca y con nuevos atractivos. Por supuesto, estoy seguro que cuanto antes desde la isla para el futuro cercano tendremos también que trabajar de que cualquier persona que visite La Palma pueda llegar hasta las entrañas, hasta el corazón del actual volcán de Cumbre Vieja. Pues muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias a ustedes. Como ven, ahora lo más importante es la recuperación para la Isla Bonita y que todos los visitantes reconozcan las peculiaridades de ella. Llegan buenas noticias desde el reino de Tonga, tras la erupción volcánica que sufrió este pequeño archipiélago. En las últimas horas se ha logrado restablecer las conexiones telefónicas y el aeropuerto principal vuelve a estar operativo, lo que ha posibilitado que empiece ya a enviarse ayuda humanitaria a este archipiélago. Parcialmente restablecidas las comunicaciones, comienzan a llegar las primeras imágenes del reino de Tonga. En ellas se aprecia cómo el tsunami engulló todo lo que a su paso encontró: muelles, casas, carreteras o plantaciones. Escuchamos también los primeros testimonios de cómo vivieron los toganos la erupción. Tras la primera explosión nos zumbaban los oídos y ni siquiera podíamos escucharnos. Levantamos a nuestra familia rápido y corrimos hacia la orilla, relata esta vecina de Nuku'alofa. Desde el espacio las imágenes siguen sorprendiendo. En esta comparativa se ve cómo la capital de Tonga ha quedado totalmente cubierta de ceniza. Mientras la población se afana en limpiar esa ceniza y la enorme cantidad de escombros, la ayuda internacional no cesa. Este Hércules de las Fuerzas Armadas neozelandesas partía cargado de elementos de primera necesidad tras recuperar la operatividad del aeropuerto de Tonga. Lo más importante, agua y en segundo lugar, herramientas de comunicación con varios teléfonos satelitales, explicaba el ministro de Defensa de Nueva Zelanda. Desde Australia y Japón también han partido sendos aviones con ayuda humanitaria hacia la pequeña nación del Pacífico Sur. Por el momento se han notificado 3 víctimas mortales. Y en la costa peruana sigue la desolación. Por eso hemos exhortado a que la empresa cumpla su procedimiento de contingencia. El gobierno de Perú exige a Repsol, dueña de la refinería donde se llevaba a cabo la fallida operación de trasvase de crudo, más determinación en las labores de limpieza. Cientos de personas recogen los cerca de 6.000 barriles de petróleo que se estima se vertieron al mar. Bueno, y si no lo remedia, Boris Johnson podría tener las horas contadas como primer ministro británico por una posible rebelión dentro de su propio partido. De hecho, ya se habla de su posible sustituto tras la fuga de un diputado conservador a las filas del Partido Laborista. El equipo de Johnson teme que produzca un efecto dominó que lo saque de Downing Street. Esta firma ha desatado la tormenta en el seno del gobierno de Boris Johnson. El diputado conservador Christian Wakeford consuma su fuga a la oposición, poniendo al primer ministro contra las cuerdas. Tomar esta decisión me ha llevado muchas noches de insomnio, pero estoy seguro que es la decisión correcta, asegura el nuevo miembro del Partido Laborista. Junto a otra veintena de diputados, Wakeford se suma así a la que ya se conoce como la trama del pastel de cerdo, con el objetivo de impulsar una moción de censura contra Johnson.
Y todo después de la batalla dialéctica que se vivió este miércoles en el Parlamento a cuenta de las sonadas fiestas en el número 10 de Downing Street. Espero que mis líderes asuman la responsabilidad de las acciones que toman, reclamaba este legislador conservador. ¿Está de acuerdo el primer ministro en que ahora es el momento de renunciar?, le preguntaba esta parlamentaria. El primer ministro ofrece excusas absurdas e increíbles de las fiestas en Downing Street, aseguraba el líder de la oposición. Y Johnson, una vez más, descartó dimitir, disculpándose nuevamente de los errores de juicio cometidos. Acorralado por la oposición y su propio partido, Reino Unido ya se hace esta pregunta: ¿quién sería el nuevo inquilino de Downing Street? Las quinielas ya han comenzado. Aspirantes no faltan en la lista de futuribles, como el actual ministro de Finanzas, Rishi Sunak, la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, el ministro de Salud, Sajid Javid, su antecesor en el cargo, Matt Hancock, el viceprimer ministro Dominic Raab o los legisladores Mark Harper y Jeremy Hunt. Bueno, desde luego el Reino Unido vive momentos convulsos con toda esa inestabilidad política y eso añádenle los problemas económicos, porque ha cerrado 2021 con la mayor inflación de este país en los últimos 30 años, el 5,4%. Los expertos calculan además que va a seguir subiendo en los próximos meses. Ojo, que en España tenemos la misma tendencia. También marcamos la mayor inflación desde 1992. Nuestro país cerró el pasado año con una inflación acumulada del 6,5%, mayor aún que la británica. 3 de cada 4 productos y servicios incluidos en la cesta de la compra han subido de precio. Entre los productos que más han subido en nuestro país, pues ya se lo imaginan, la luz, la gasolina, el butano y el propano. Bueno, pero ¿realmente por qué es tan malo tener inflación? Se lo vamos a preguntar a un experto, Jesús del Amo, economista. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Hola Roberto, muy buenas tardes. ¿Por qué no queremos inflación? ¿Qué pasa con ella? Bueno, la inflación es lo que se denomina el impuesto de las clases medias, ¿no? Es un impuesto invisible. La inflación lo que nos hace es perder poder de compra y por lo tanto nos empobrece a todas las personas que integramos la clase media, ¿no? Está claro, es el típico chiste de los 20 euros de la gasolina, ¿no? Me da igual lo que pongan o lo que suba la gasolina porque yo siempre pongo 20 euros, pero claro, cada vez pones menos litros. Es así de simple, nos hace más pobres, en una palabra. Claro, pero hay una inflación, digamos que constante, ¿verdad? Porque si miramos atrás, efectivamente, antes con 6 euros o equivalente llenábamos un tanque, ahora evidentemente no. Sí, la verdad es que estamos asistiendo a un fenómeno, sobre todo después de la pandemia, de una alza sostenida de todos los precios, ¿no? Esto, vamos a ver, lo que estamos hablando es un fenómeno económico que tiene que ver con la cantidad de dinero que hay en circulación, ¿no? Si hay mucho dinero en circulación, obviamente la relación entre el dinero y los bienes que se intercambian aumenta. En este caso, se pide más dinero por los mismos bienes. Hemos asistido durante los últimos 20 o 30 años en el proceso de la globalización, ha habido un incremento tan espectacular de la producción que a pesar de que los gobiernos han estado, digamos, por así decirlo coloquialmente, imprimiendo billetes, bueno, pues por otro lado las fábricas han producido tantos bienes que una cosa con la otra ha compensado. Asistimos al colapso que pasó durante la pandemia y ahora la consecuencia pues la tenemos aquí en el encarecimiento, ¿no? Hay más dinero en circulación y menos bienes, por lo tanto se produce un encarecimiento lógico de los precios. ¿Y puede haber el efecto contrario? Es decir, en épocas de inflación de repente otros años se puede recuperar y bajar los precios. Sí, claro, vamos a ver, esto es cuestión de voluntad política, ¿no? Si tú quieres bajar los precios, lo que tienes que hacer, sobre todo las autoridades monetarias, que se lo están planteando, es subir los tipos de interés y también disminuir la oferta de dinero, ¿no? Pero esto sí tiene una consecuencia positiva en los precios, que normalmente podrían tender a bajar, pero también pueden tener un efecto muy negativo en la demanda, produciendo un estancamiento de la economía que tampoco es deseable, claro. O sea que en esta cosa hay que hacer un equilibrio en esta política. En un país con tantas hipotecas como el nuestro, esa idea también se me antoja que sería perjudicial para los bolsillos, porque los intereses, lógicamente, de las hipotecas también subirían, de los préstamos. Claro, subiría todo, subirían los precios. Obviamente, el que más afecta a la mayoría de los ciudadanos es el de la hipoteca, ¿no? Hemos asistido a diferenciales prácticamente negativos, ¿no? Pero obviamente, en el momento que el Banco Central le sube el dinero que le compra a los bancos privados, obviamente esto repercute en los clientes. Supondría
un aumento directo de los préstamos, pero no solo de los préstamos, también el encarecimiento de la vivienda, que en Canarias durante el último año se ha puesto en un 20%, con lo cual no solo pagas el préstamo más caro, sino que la hipoteca, o sea, lo que es el propio inmueble lo pagas mucho más caro también. Hay un meme que está circulando por las redes que se ve Argentina, que es un país que tiene una inflación altísima, un poco riéndose de la inflación de los británicos o de los españoles. ¿Realmente un 5 o un 6% de inflación es tanto? Hombre, es porque venimos de prácticamente no tener inflación, ¿no? Si los que ya tenemos una cierta edad nos acordamos de la crisis del petróleo en los años 70, los años 80, esta era una noticia que prácticamente abría todos los telediarios todos los días, ¿no? Pues lo que había subido la gasolina, etcétera, etcétera. Llevamos, como estamos diciendo, desde el 92 que no tenemos este efecto, ¿no? Entonces, por eso nos sorprende. ¿Un 5% es mucho? Sí es mucho si comparamos dónde venimos. Hombre, no estamos hablando de las infracciones argentinas o los corralitos que supusieron un colapso total de la economía, ¿no? Pero hay que estar muy atentos, sobre todo las autoridades monetarias, para que esto no ocurra en Europa. Jesús, en época de inflación, ¿qué es lo que mejor podemos hacer? Porque parece que ahorrar no es lo más adecuado, si el dinero va perdiendo cada vez más valor, ¿no? Claro, hay que buscar pues activos que no pierdan valor. En este caso, pues no sabría decirte, ya eso tendríamos que hablar con expertos, pero bueno, obviamente el que puede comprar inmuebles, pues obviamente los inmuebles supondrá un refugio para la inflación. También lo que son las commodities, el oro, por ejemplo, también invertir en oro. Todo lo que sea material y que sean bienes, probablemente invertir en bienes resistirá el empuje de la inflación. Lo que es mantener dinero en cuentas bancarias, pues supondrá una pérdida de riqueza, obviamente. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre, que dicen que van a bajar, esperemos que así sea. Jesús, siempre es un placer hablar contigo, muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Un saludo. Bueno, los tambores de guerra suenan con fuerza en Ucrania, que se prepara para la inminente invasión rusa. La estrategia militar de Putin parece ser rodear literalmente a su vecino. Véanlo, porque prácticamente lo tienen ya hecho. Según Estados Unidos, en las fronteras con Ucrania ya se concentran unos 175.000 efectivos, pero no solo rusos. Bielorrusia ha permitido ya la entrada de soldados a su frontera. Bielorrusia está justo aquí y de aquí probablemente es de donde pudiesen entrar, mientras que también las fuerzas separatistas de Crimea, que de facto ya es una provincia separada ya de Ucrania, están aumentando la tensión con lo que hasta hace poco era su propio país, con lo cual vemos cómo las fuerzas se van desplegando alrededor hasta 175.000 en un despliegue ruso que podría confirmar las sospechas de Joe Biden. Según un documento de la inteligencia ucraniana, las tropas de Putin podrían invadir el país desde Chernóbil, desde la frontera de Ucrania. Las imágenes de satélite muestran a miles de soldados rusos en la frontera con Ucrania. El despliegue se completa con helicópteros y tanques de combate. La amenaza es ya una realidad para la Alianza Atlántica. Rusia ha rodeado literalmente a Ucrania. Putin cuenta con el apoyo de Bielorrusia y fuerzas separatistas de Crimea. La diplomacia agota sus recursos y Joe Biden lanza un mensaje alto y claro. Creo que todavía no quiere una guerra en toda regla, número 1. Número 2, creo que pondrá a prueba a Occidente, a Estados Unidos y a la OTAN tan significativamente como pueda. Sí, creo que lo hará, pero creo que pagará un alto precio por ello y creo que se arrepentirá de haberlo hecho. En un intento de tranquilizar a la ciudadanía, el presidente ucraniano se ha dirigido a la nación. Hacemos todo lo posible para encontrar una solución diplomática. Hacemos todo lo posible por la paz en Ucrania. Solo una cosa, no entres en pánico, mantén la cabeza fría, ten confianza en ti mismo, ten confianza en nuestro ejército y en nuestra Ucrania. No pienses demasiado, reacciona a las cosas sabiamente, sin emociones. La ofensiva diplomática se completa con el presidente turco. Erdogan se ha ofrecido para mediar entre Rusia y Ucrania y ha invitado a Putin y a Zelensky a reunirse en Turquía. Ante el aislamiento internacional, Rusia se defiende. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que la causa de la tensión son el suministro de armas occidentales a Ucrania, las maniobras militares y los vuelos de la OTAN en la región. Pero si la diplomacia para mantener la paz falla, lo cierto es que se puede disuadir con un mensaje económico. Ursula von der Leyen ha advertido a Rusia no solo de las duras sanciones que puede tener el país si finalmente invade Ucrania, sino que recuerda la dependencia económica que el país de Putin tiene sobre la Unión Europea.
Si la situación se deteriora, si hay más ataques a la integridad territorial de Ucrania, responderemos con sanciones económicas y financieras masivas. La comunidad transatlántica se mantiene firme en esto. La Unión Europea es, con mucho, el mayor socio comercial de Rusia. Esta relación comercial es importante para nosotros, pero es mucho más importante para Rusia. Esperamos que no ocurra un ataque, pero si ocurre, estamos preparados. Esto en Europa. Vamos a ver qué ocurre en Estados Unidos, cómo se está viendo esta situación. Especialista en este país, María Rosman, una tarde más con nosotros. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la cosa empieza a ponerse un poco peliaguda, aunque desde Estados Unidos nos dicen, María, que no esperan un enfrentamiento armado, por lo menos a gran escala. Bueno, por lo menos eso es lo que dijo el presidente Biden con motivo de un discurso que dio de casi 2 horas previo a su primer aniversario en la Casa Blanca. Y creó un poco de confusión también, Roberto, porque dejó ver que simplemente estarían dispuestos a lo mejor a actuar solamente en caso de una invasión seria, una invasión grave. Luego se tuvo que desdecir un poco la Casa Blanca y hay un poquito de inquietud en ese sentido de no saber exactamente cuáles serían las consecuencias en el caso de una invasión. Si sabemos que va a haber consecuencias económicas y por último, Biden sí dijo que se podrían perder vidas rusas y también naturalmente bajas por la parte de Ucrania, pero está todo un poco en el aire y todavía se está intentando recurrir a la vía diplomática. Vamos a escucharlo porque tenemos esa declaración en concreto en la que Joe Biden dice que cree que Putin efectivamente va a hacer algo en Ucrania, con lo cual da por hecho que podría haber una invasión. David, I'm not so sure he is certain what he's going to do. My guess is he will move in. He has to do something. Do I think he'll test the West? Test the United States and NATO as significantly as he can? Yes, I think he will. Bueno, lo último que dice, si usted cree que van a poner a prueba a Estados Unidos y a la Unión Europea, Rusia, él dice sí, cree que sí. Lo que se descarta en principio es esa invasión o esa intervención de la OTAN, por así decirlo, pero ojo porque ahí está el Reino Unido enviando tropas, Canadá, quiero decir que es un escenario bélico que nadie sabe cómo terminan estas cosas. Sí, obviamente algún movimiento habrá. También hay que recordar que ahora mismo Biden, su índice de popularidad está bastante bajo, sobre todo después de la salida de Afganistán, y quizás una entrada en otro conflicto ahora mismo no sería bien recibido en Estados Unidos, y de ahí que haya un poco de dudas de cómo se va a actuar. Hasta ahora lo que está diciendo Biden es que lo que está logrando o lo que está intentando lograr Putin es simplemente buscarse un hueco en el panorama geopolítico, viéndose que ha perdido un poco de influencia con respecto a China y con respecto a Occidente. Pero las tropas están ahí, son más de 100.000 efectivos los que están apostados en la frontera y posiblemente veamos algo ocurrir. Vamos a ver hasta qué punto se quiere realmente mostrar Putin y hasta qué punto vamos a de alguna manera responder estos ataques, ¿no? Claro, pero hay un dato importante también, porque efectivamente ha pasado un año desde que Joe Biden tomó posesión, María, y parece que en estos 12 meses su índice de popularidad ha bajado muchísimo más que el de sus antecesores. Él empezó con un 53%, obtuvo el voto de 80 millones de personas, el presidente más votado en la historia, y ahora ya estamos hablando de un 42%. Lo que ocurre es que Biden empezó con mucha fuerza, muy bien, con muchísimos decretos legislativos, intentando hacer cambios. Su maniobra, su estrategia con respecto a la pandemia empezó muy bien también, y a partir de mediados de año empezamos a ver los problemas que trajo consigo el hecho de que se agravara la situación con la variante Delta, la retirada, como te comentaba antes, de Afganistán, que fue un palo bastante grande que se llevó a Estados Unidos con respecto a la opinión internacional y también dentro del país. Y luego pues hemos visto que la inflación, que estabas hablando antes de la inflación en Reino Unido y en España, también la inflación es de un 7% ahora mismo en Estados Unidos. Todo este tipo de cosas ha hecho que, si bien Biden ha conseguido que la tasa de desempleo prácticamente haya disminuido a la mitad, de un 6 algo % a menos de un 4%,
Aún así, no hay todavía muchas dudas de cómo va a poder sacar adelante esta presidencia. Vamos, si te parece, a ver la crónica que precisamente después de un año de Joe Biden en el cargo nos hacen desde Estados Unidos, porque para los demócratas son 12 meses de un sabor agridulce, con un perfil muy bajo en los medios de comunicación y muchos retos por delante. La crisis económica, la pandemia, la inmigración son solo algunos de ellos. Un año después de asumir la presidencia de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden reconoció que hay retos por asumir y algunas de las promesas de campaña que no se han cumplido, asegurando que es algo en lo que esperan trabajar. Sin embargo, resaltó los avances y también los logros durante estos últimos 365 días, indicando que el proyecto de ley de infraestructura, así como el rescate financiero que se hizo debido a la pandemia de COVID-19, han sido extremadamente importantes en la recuperación, así como para que mejorara la economía. Mientras tanto, el tema de la inmigración es uno de los más complicados, reconoció el presidente de los Estados Unidos al referirse acerca de su compromiso con la estrategia regional que se ha llevado a cabo en Centro y Suramérica. Mientras tanto, en este tema, la vicepresidenta Kamala Harris es la que ha estado a cargo y desde que inició este proceso se ha avanzado con algunos proyectos importantes para tratar de reducir la migración irregular a los Estados Unidos. Por otro lado, el tema de la economía, así como recientemente el manejo de la pandemia, ha generado fuertes críticas a la administración del presidente Joe Biden, quien no ha logrado controlar este tema, en particular con el incremento de la inflación y el aumento significativo de los casos de coronavirus. Informó Celia Mendoza de La Voz de América para Televisión Canaria. Lo que nos comenta Celia Mendoza desde Estados Unidos, la retirada de Afganistán le costó muchísima popularidad a Biden, pero la vicepresidenta Kamala Harris, que tenía unas expectativas, se presentaba con unas expectativas muy altas, lo cierto es que parece, no sé si estás de acuerdo, que de cara a la opinión pública está suponiendo también cierto lastre, ¿no? Misiones, por decirlo de alguna manera, que les encargó Biden a Kamala Harris son la frontera, que ya hemos visto cómo se ha desarrollado la situación bastante mal, y Afganistán, que tampoco ha tenido buenos resultados. Y al margen de esto, realmente no hemos escuchado hablar de Kamala Harris para ninguna otra cosa, ¿no? La gente dice que se esconde, bueno, es que realmente ahora mismo su popularidad es todavía mucho peor que la de Biden. No ha sido a lo mejor la persona que esperábamos, pero recordemos que tampoco el puesto de vicepresidente en Estados Unidos es un puesto que realmente tenga un poder para hacer nada, que no sea algo que le haya encomendado el presidente. Es una situación muy diferente a la que vivimos en España. Pero sí, ambos han resultado hasta cierto punto para muchos una decepción, y dentro del Partido Demócrata pues tienen una resistencia bastante grande también. O sea, todas estas guerras internas que tienen dentro del partido también les está pasando factura, y en noviembre, Roberto, que son las elecciones de medio término, podremos ver que es bastante posible que pierdan la ventaja mínima, pero la ventaja que tienen ahora mismo en el Congreso. Bueno, de aquí a noviembre falta mucho tiempo y en política eso es una eternidad. Vamos a ver lo que ocurre hasta entonces. Gracias, María. Una tarde más. Bueno, hasta la próxima. Bueno, imagen totalmente invernal, la que presentan algunos países durante estos últimos días. La presencia de nieve en algunos puntos del Medio Oriente, en el Medio Oriente, efectivamente, están dificultando comunicaciones, como es el caso de Siria. También en Turquía, miles de personas han quedado incomunicadas por las fuertes nevadas. Al sudeste del país, la conducción es prácticamente una misión imposible. Juegan con la nieve en plena vía pública. Estas imágenes corresponden a las calles de Damasco, que permanecen vestidas de blanco como consecuencia del temporal de nieve que azota desde hace varios días el Medio Oriente, aunque se espera que este jueves alcance su pico más alto en cuanto a precipitaciones en forma de nieve. El severo descenso de las temperaturas no solo se ha hecho notar en Siria. En Turquía hay ciudades en las que es imposible la conducción. Los vehículos de emergencia se ven en apuros a la hora de asistir a las numerosas incidencias que se registran, sobre todo al sureste del país. La provincia de Gaziantep ha sido testigo por primera vez en 54 años de la caída de nieve, alcanzando hasta 1 metro de espesor. Miles de personas atrapadas en tránsito, carreteras bloqueadas y clases presenciales suspendidas. La nieve también presente en Grecia. Las redes sociales se han hecho eco de estampas tan invernales como esta, grabada en la ciudad de Florina, al norte del país.
Bueno, imágenes de frío con las que nos despedimos, ya saben, se quedan a continuación con Telenoticias 1, hoy con Elena Díez al frente. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:30. Hasta mañana.